Ensayo de David Cerdá. Paco Reyero, muy Sí, buenas. señor, Otro al Teodoro. que se le acaban las vacaciones. Bueno, esto es un continuo, esto es una debacle realmente, una cosa, en fin, estamos en la decrepitud. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que hay un asunto importante que es el honor, porque se ha dejado de tener en cuenta o en consideración el honor, parece que ha sido suspendido o sustituido por la propia fama, la fama como una fama comercial que no responde ni mucho menos al mérito, ni a la capacidad, ni al trabajo, sino a otro tipo de registros. Y David Cerdá ha escrito sobre él basándose en numerosísimos conocimientos desde la filosofía. Él es doctor en filosofía, también tiene un registro literario, un registro cinematográfico, y es particularmente interesante la gran cantidad de ejemplos que hay para explicar el honor. Por ejemplo, él habla de esa capacidad de aplomo que tuvo Gutiérrez Mellado en la entrada de los golpistas en el 23F, como, si recordamos aquellas imágenes, ni siquiera ante el ruido de los disparos al aire de los asaltantes del Congreso, Gutiérrez Mellado descompone la figura en ningún momento. Ese sentido del honor, ese sentido de la valentía, es interesante comentarlo con el autor. Y David Cerdá pone un ejemplo también magnífico, el de un capitán británico, Robert Campbell, preso en Alemania en la Primera Guerra Mundial, que ante la amenaza de fallecimiento de su abuela, bueno, pues pide permiso para ir a cuidarla, comprometiéndose a volver, y volvió. Y se vio pues de nuevo preso en Alemania, pero cumplió honorablemente con su palabra. Bueno, son algunos de los ejemplos efectivamente que hay en este libro estupendo, Ética para Valientes, el honor en nuestros días. David Cerdá, el honor, que es una de las cosas más amenazadas, parece, de un tiempo a esta parte. Buenos días y muchas gracias. Pues sí, parece amenazada, pero curiosamente a la vez, Teo, pues está tan presente que enseguida, cuando hay alguien que habla una cosa y hace algo que no es coherente con esa cosa, pues inmediatamente nos choca. Los seres humanos tenemos un radar interior para detectar a la gente que no cumple con su deber y que no cumple con su palabra, y pese a que esté amenazada, sigue cayéndose todo cuando la confianza se cae. Bueno, has vinculado dos conceptos que llaman la atención, el honor y la valentía. Sí, bueno, yo creo que la ética fundamentalmente es lo que hace la gente valiente, que se atreve. Quiere decir, las personas buenas son fundamentalmente personas valientes, y las personas cobardes suelen ser personas malas, por acción o por omisión. Entonces yo creo que está la clave, ¿no? La clave, cuando una persona se tiene que enfrentar a una situación difícil, pues cuesta, hay que enfrentar la vergüenza, hay que enfrentar una serie de cosas que sin valentía no eres capaz. Y yo creo que todos buscamos la cercanía de ese tipo de personas, y sigue haciéndonos falta, y mientras el hombre sea hombre, tendremos que buscar esas personas, porque son las que nos dan seguridad y al lado de las que queremos estar. Son un bien escaso, no son un bien particularmente, digamos, productivo en estos momentos. ¿O sí? ¿O tú crees que el honor mantiene esa vigencia en la sociedad? Por ejemplo, cuando hablamos de fama, ¿no? Hablamos de fama, David, sí. Y la fama que se proyecta públicamente, mediáticamente, no tiene que ver tanto con la valentía como con, digamos, una serie de capacidades para el escándalo o para llamar la atención. Sin duda, es muy distinto, Paco. Quiero decir, una cosa es la fama y otra cosa es la reputación. Y una cosa es la trayectoria profesional, por ejemplo, y otra cosa es la marca personal. Ahora está muy de moda, ¿no? No tengo nada en contra de quien intenta vender bien lo que hace, porque creo que todos estamos en ese mundo, pero hay demasiado discurso vacío y demasiado humo. Yo creo que yo hablo de cosas que no han pasado de moda, y que no solo eso, sino que siguen avanzando. Es decir, el honor en nuestros días no se parece en nada al honor en el siglo XI ni hace 20 siglos. Hemos avanzado, gracias a Dios, muchísimo, y comporta una serie de cosas. Por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres, que es absolutamente, la honorabilidad es algo absolutamente idéntico en el hombre que en la mujer. Y una serie de cosas que quizás estemos perdiendo, que es precisamente la vergüenza que debe dar la cobardía. Hoy día hay una cosa que se llama la caza al pijo, hay una cosa que se llama manadas que acosan a gente, y eso está creciendo. Y creo que la razón de eso es que el mundo virtual hace más barato ser cobarde, y por lo tanto, donde antes tenías que dar la cara y enfrentarte a una persona para hacer según qué cosas, pues ahora te puedes ocultar y compartir un vídeo y destruir una vida, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tomarnos muy en serio, digamos, la amenaza a la valentía que supone el mundo virtual.
Se agradece mucho esa relectura del honor, evidentemente ya muy alejado del honor calderoniano y ese concepto. En cualquier caso, ¿el honor está en uno o el honor está en quien le ve? El honor está en uno y la ética fundamentalmente es cumplir con el deber y no señalar a los demás. Antes habéis puesto algunos ejemplos de gente señalando a la primera ministra finlandesa, ¿no? La gente cree que la ejemplaridad es señalar con el dedo a los demás. La ejemplaridad es dar ejemplo y hacer, y no señalar a nadie. Esta pandemia ha dado lugar también a mucha falsa moral, que es andar persiguiendo y vigilando a tu vecino y decirle lo que tiene que hacer, ¿no? El honor vive en uno mismo, es una cosa que te construye personalmente y por lo tanto es un camino enteramente personal y por lo tanto no consiste ni mucho menos decirle a los demás lo que tienen que hacer. Menciona Solo ante el peligro, aquella vieja película de Zinnemann con Gary Cooper, que se enfrenta él solo, no solo a aquellos que van a asaltar el pueblo, sino al desapego de su propio pueblo, al descaro de su pueblo, al dejarlo absolutamente abandonado. Y su anterior compañero, el anterior compañero en el cargo, el sheriff le dice, bueno, ¿por qué te preocupas de esto si esto es un pueblo de mala muerte? Quiero decir, ¿cuál es el honor cuando a los demás ese honor que nosotros proyectamos no les interesa o no lo valoran? David, perdóname, te dejo 30 segundos porque me están diciendo que hemos agotado el tiempo. Perfecto, 30 segundos me sobra. Bueno, quiero decir, Paco, al final es un proyecto personal y uno no debe mirar al lado. Si los demás acompañan, perfecto, y si no, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y yo creo que esa cinta, como sabes, le sentó a cuerno quemado a los estalinistas y a los comunistas entonces porque era una defensa del individuo. Yo creo que tenemos que empezar a ser menos gregarios en cierto sentido, mucho más sociales pero menos gregarios, y por lo tanto cada cual tiene que poder acostarse con la conciencia tranquila, que es mucho más importante que ser feliz. Bueno, pues gracias por la síntesis, David, y además ha sido un verdadero placer. Hemos disfrutado mucho con la lectura de esta Ética para Valientes y la recomendamos igualmente mucho. Que siga yendo muy bien, que ya vemos que ha pasado la primera edición y va a más. Hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias.